¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a FMC Sports. Soy Felipe Muñoz y hoy estamos con una persona que inspira. Una persona que se ha ido superando día a día, ha ido superando todos los retos que se le han puesto delante para recalcar, para demostrar que a pesar de tener una discapacidad no significa que no se pueda disfrutar de la vida. Albert Llobera, ¿cómo estás? Muy bien, aquí sentado, tranquilito. Sentado, bien. Bien, Oye, bien. te veo con buena cara, sé que las últimas semanas han sido un poco duras para ti, Sí, pero bueno, te veo bien. sí, sufrimos un accidente haciendo descenso, que ya sé que no es una modalidad que vaya mucho con la gente que va en silla de ruedas, pero hace 10 años que lo hago, estoy encantado, me encanta. Pero este año tuvimos un problema y se me rompió la dirección en una de las bajadas y tuve un accidente bastante grave con la cromo salido, todas las... Bueno, de hecho aún tengo los puntos puestos, Sí. me los van a sacar esta semana y menos mal que tengo el doctor Mir, que nos recupera a todos, casi todos los del motor, al menos todas mis extremidades superiores han sido operadas por él y siempre ha ido siempre todo Pareces perfecto. de hierro. O sea, Bueno, yo creo que hago servir desde el accidente, pues solamente muevo de la parte desde el pecho para abajo. La está inmovilizada, no tengo ni abdominales ni para vertebrar. O sea, si hago así, me caigo y no me puedo levantar. O sea, me tengo que levantar con las manos para que os hagáis un poco la idea. Entonces, lo que muevo es del pectoral para arriba con los dedos y el cuello, los ojos y la cabeza la tengo bastante bien centrada, entonces pues es un poquito. antes de entrar en materia, te quería agradecer que nos hayas abierto las puertas de tu casa. Estamos en la tienda que tiene Albert, una ortopedia, que lleváis abiertos toda la vida, ¿no? 30 años, este año va a hacer 30 años y creo que es una de las cosas que también me ha ido muy bien porque era la época que yo era piloto de Citroën y el jefe, mi jefe de Guido Simples, que es la empresa con la que trabajo para hacer los mandos, los aceleradores para toda la gente con movilidad reducida, se hizo muy amigo con el jefe de Citroën y era una época que yo salía mucho por la noche y tal, y íbamos líderes del campeonato y me sentaron un día y me dijeron, a ver, tienes que cambiar la vida. Y yo, la vida, pues si vamos líderes. No, la vida que haces normalmente, ¿no? Entonces, me dijeron qué pautas hacías, ¿no? Pues entreno, me levanto, entreno, como, siesta, luego vuelvo a entrenar físicamente y luego salía casi cada día con los amigos, ¿no? Entonces, pues, al final es un poco incompatible y me dijeron, tienes que volver a estudiar. Entonces estudié ortopedia. Entonces de ahí es donde vengo el mundo de la ortopedia, ¿no? Era un sitio que ya me gustaba porque me pasaba tanto tiempo haciendo rehabilitación durante muchos años que me gustaba todo, las prótesis, los sistemas de las rodillas para deportistas y fue una cosa que me interesó. Entonces estaba entre fisio y ortopedia y decidí ortopedia. Aquí ayudáis a muchísima gente, Sí. hacéis de todo, o sea, y además a medida. Sí, lo hacemos todo a medida. Ayudamos muchísimo, sobre todo a deportistas. La gente que tiene alguna discapacidad o lesiones medulares son un tanto por ciento muy, muy pequeñito, pero sí que es una ortopedia de referencia a nivel de material para esquiar, material para hacer bicicleta, para hacer tenis, para hacer diferentes deportes. Tenemos mucho material y yo trabajo, además de la ortopedia y en las carreras, trabajo en Guido Simples, que es la marca número uno en el mundo en adaptaciones para vehículos, por eso desarrollamos casi todos los aparatos desde la competición o desde el coche de entrenos, que se hacen muchos kilómetros. Y luego trabajo para Sunrise Medical, que es la fábrica en excelencia en el mundo para las sillas de ruedas, ¿no? Tenemos sillas de ruedas de hospital hasta, te diría que hasta los Porsches hechos a medida, ¿no? Pues es la RGK, ¿no? Entonces trabajamos
en ellos y allí evoluciono mucho porque yo estudié ingeniería gráfica, entonces lo que me gusta mucho es acabar de diseñar todos los perfiles en todo, tanto en los mandos como en las sillas. No, alucinante si tenéis oportunidad de pasaros por aquí, porque además de ver este trabajo, la gente que hay aquí es realmente Sí, maravillosa. no, no, tengo... Siempre he valorado mucho mi entorno, ¿no? Entonces tengo un entorno fantástico, ya no solamente el familiar y los amigos que son increíbles, sino con la gente que trabajo, ¿no? Son la gente que trabaja en la ortopedia es muy parecida a mí. Nunca van a vender nada que no sea lo que le toque a la persona, que esto en el mundo de la ortopedia es más complicado de lo que nos parece. Porque cuando a ti te pasa algo o a tu hijo, a ti te vendería lo que fuera falta y no es eso, sino hay que vender lo que toca y en el momento que toca, cada vez, ¿sabes? Y el entorno es buenísimo. Y cuando estoy en Finlandia a 180 en esas carreteras, no estoy pensando si me están haciendo los pedidos porque ellos ya hacen los pedidos, hacen todo. Igual que cuando estoy en la ortopedia trabajando, pues no estoy pensando si los de mi equipo están apretando los tornillos o arreglando el motor, porque creo que me he buscado un entorno muy factible, que me entienden perfectamente, que yo lucho para tener cada cosa en su sitio, a nivel de sponsors, etcétera. Y entonces ellos valoran el trabajo que yo hago y la manera de luchar que tengo para conseguir las cosas, que no es simplemente un negocio, sino que es un sistema de vida y que no son una carrera, sino que es un sistema de vida, ¿no? Entonces ellos se ponen conmigo y es muy importante el entorno con la gente con la que podemos trabajar. Sí, sí, poder confiar, tener un equipo humano que te sostenga, Totalmente. que te apoye en este sentido. Es una seguridad. Quería ir también ahora a los orígenes un poco. Tú eres una persona que empezó, bueno, que creció formándote en el deporte de élite y llegaste a la élite del esquí. Bueno, la suerte que he tenido que siempre he sido competitivo y he tenido la gran suerte de estar en un país también donde evolucionar como deportista es un pelín más fácil, ¿no? Entonces, tuve la gran suerte ya con 14, 15 años, ya pasé a entrenar y a esquiar y a estudiar con el equipo español Promesas. Allí fue una evolución muy grande y ya cuando llegué aquí, pues solamente con 16 años ya pues apuntaba como el que más, ¿no? Como los que ya tenían pues 25, 30, que estaban aún esquiando y ya cambié un poco el sistema. De allí pues ya empecé a correr carreras internacionales, Copas de Europa, empecé a puntuar en Copas de Europa con tan solo 16 años, 17. Eso fue un paso muy, muy importante, sobre todo para Andorra, ¿no? Que éramos un equipo muy pequeñito. De allí estuve en los Juegos Olímpicos y de allí estuve en los Campeonatos del Mundo y a cabo de un año y pico, pues tuve un accidente del cual pues veis un poco las secuelas, ¿no? Una lesión medular, era en un descenso, en un supergigante de la Copa Europa y justo en la línea de meta se levantó un juez y cruzó la pista un juez de la Federación Internacional con la mala suerte de que el tío pesaba 130 kilos y yo bajaba a 103 kilómetros por hora, pues entonces el golpe fue muy fuerte y yo ni lo recuerdo, o sea, recuerdo toda la bajada, pero en el momento de que vas a la línea de meta, tú también bajas la cabeza para ser más aerodinámico y en ese momento la persona esa pues cruzó, pues seguro que no lo hizo adrede, pero el golpe fue muy, muy grande, entonces ya no solamente tuve la lesión medular, sino que tuve todas las costillas del lado izquierdo rotas, el esternón por el medio, una clavícula, un omóplato y la lesión medular, pues esto a nivel dorsal 3, 4, 5, donde tenemos la mama, de aquí para abajo, pues no tengo ni sensibilidad ni movilidad, ¿no? Con lo cual, pues
tienes problemas en los esfínteres, llevo una bolsa para hacer pis, tienes diferente control de erecciones, todo esto lo hemos ido trabajando porque vengo de una época, esto pasó en el año 1985, o sea, hace 40 años, con lo cual a mí cuando esto me pasó, pues tuve la gran suerte de estar en la Goodman, sobre todo en la Goodman de Inglaterra, que es la Goodman madre. Allí me enseñaron mucho, yo también les enseñé mucho sin querer, porque era muy tirado para adelante y quería siempre hacer muchas cosas. Y allí realmente, de allí me traspasaron a un programa que hizo la NASA. La NASA me vino a buscar me dijeron si quería ser conejillo de Indias. Les dije que sí, porque claro, con 18 años tú te pensabas que ibas a vivir de tus piernas y tus piernas de repente dejan de funcionar, ¿no? Entonces, esos momentos son muy críticos, ¿no? Y fue una época, yo digo que fue una época muy bonita porque primero estuve el doctor González Adrio, en la época pues era el médico deportivo que era del Barça también, del equipo andorrano de esquí. Me trasladaron desde Yugoslavia, estuve en el Valle de Hebrón, y en el Valle de Hebrón allí aprendí pues muchas cosas, que estaba la gente muy mal y tuve la gran suerte de que con esos 17, 18 años pues todos mis amigos de Andorra estaban todos en Barcelona estudiando, ¿no? Entonces mi habitación, que era de 6 personas, era cada día un cachondeo, ¿no? Entonces, quieras o no, se te pasa todo muy rápido, más ameno, ¿no? Dentro de lo que es la putada de quedarte así. Aparte de tener tu familia, joder, tenía a mí todos mis mejores amigos que estaban allí, ¿no? Entonces, cada día dejaban entrar a uno o dos y cada día estaban 6 o 7, ¿no? Entonces era más bien un cachondeo, y los médicos que esto lo prohíben, les gustaba, ¿no? Porque traían muy buen rollo a esos 6 pacientes más que estábamos. No era una UCI, pero era entre el pasto entre la UCI y la planta, ¿no? Un poquito. ¿Qué te dijeron los médicos? Porque, claro, las lesiones que tenías eran severas. Sí. ¿Te pronostican alguna cosa? ¿Te dicen, ostras, mira, Bueno, a no ver, sabemos si podemos en recuperarte? principio los 2 primeros meses la lesión medular te la dejan totalmente apartada, ¿no? Porque la lesión medular, en principio, igual que las células del cerebro, son las únicas células de nuestro cuerpo que una vez se dañan, no llegan a recuperarse de por sí. O sea, tú te cortas y luego pues vienen los glóbulos rojos, trabajan, hacen la crosta, se cierra, ¿vale? Pero los daños en las células de la médula y del cerebro son las únicas células que luego no se llegan a reproducir. Entonces, lo primero que tuvieron que hacer es curarme, pues, todas las costillas del lado izquierdo, que tenía lesiones pulmonares, con unas pleuras muy importantes que me clavaban agujas lateralmente, pero agujas como las que mi abuela hacía la media, Sí, yo. ¿sabes? Y de allí salía el líquido, te hacían clapping, pero imagínate, hacerte clapping con todas las costillas rotas y el esternón por el medio, o sea, no es que estuviera así, sino era así. Entonces, claro, tenía todo esto, era muy doloroso. O sea, lo que peor recuerdo era el dolor del esternón, porque todo nuestro cuerpo, cuando se rompe, lo puedes inmovilizar, ¿no? Tú te rompes un brazo, pues los médicos te lo enyesan, o luego vas a la ortopedia y te hacemos unos kits en caliente, muy bonitos, y puedes ir a la piscina y son mucho más prácticos, pero la parte torácica es una parte que todo el rato estamos respirando. Entonces no se puede llegar a inmovilizar porque realmente la necesitas, ¿no? Entonces el proceso de lentitud para que se haga un callo dentro de cada hueso es mucho más largo, y el procedimiento se hizo muy duro. Habéis escuchado antes que he pronunciado la palabra NASA. Sí.
Yo leyendo un poco el historial de Albert, es que alucinaba porque esquiador, la NASA, baloncestista, Bueno, piloto de rallies, el Dakar. Oye, a ver, eso, cuando me vinieron a ver el equipo del doctor Dimitrivich, que para poneros en contexto un poco, los que sois más bien de mi época, os hablo de nacidos entre 60 80, hubo una época que en mi clase, por ejemplo, había dos chicos más con poliomielitis. Hoy en día la poliomielitis no la veis en ningún sitio, muy pocos casos en el mundo. Pues el equipo de la NASA fueron los que inventaron la vacuna de la poliomielitis. Entonces se dedicaban a traspasar, cuando ya hicieron esto, a intentar de restablecer estas células muertas o dañadas de la médula para reconstruirlo, y en esos casos intentaron de hacer eh, ingenios como la electroestimulación, lo que hoy en día nos venden como el Compex para hacer las chocolatinas y todo esto. Y ya lo inventaron ellos para los astronautas, para hacer electroestimulación en sus músculos en los viajes que se quedan no inervados, inervados somos nosotros, se quedan gravedad cero. en gravedad cero, entonces los músculos se quedan como atrofiados y depende de la edad, pierden la cantidad de músculos se pierde muy rápidamente, te hablamos de días, con lo cual luego cuando llegaban a la Luna o llegaban a la Tierra se quedaban como que estaban desorientados, entonces crearon este aparato para hacerlo. Entonces esto era lo que yo hacía con electroestimuladores, llegaba a hacer cuádriceps con 25 kilos para mantener la musculatura de las piernas, me ponía de pie con otros aparatos, con bitutores, etcétera. ¿Para qué? Porque ellos estaban haciendo un invento a nivel celular para que en el futuro, pues la gente que tuviéramos una lesión medular la pudieran solucionar, ¿no? De esto hace pues 40 años y estamos en el mismo sitio, ¿no? Porque no existe nadie. Entre medio no, a continuación salió la época del SIDA, que fue en el 85 también aproximadamente, hacia los 90 y pico, y las investigaciones se derivaron más allí, que lo encuentro normal, que no para este lado, ¿no? Pero aún así, hoy en día continuamos gente que lo vemos en las noticias, ¿eh? Cada mes sale que alguien anda porque ha salido un aparato nuevo y tal, pero luego no lo veis por allí, no lo veis porque no. Es una cosa muy especial. Ninguna persona con la misma lesión tiene los mismos síntomas. De saber cómo a mí me viene, sé cuando tengo pipí porque aquí se me sale una franja justo en la línea donde tengo la lesión, como si llevase un Polar o un Garmin aquí, entonces tengo ese sudor y sé que tengo que ir a mear, ¿no? Y entonces ahora ya no uso pues unos colectores que van directamente a la bolsa, sino que uso sondajes intermitentes, porque la evolución ha ido tomando. Y en esa época de la NASA, para volver, hacía muchas horas, era un departamento un poco complicado porque éramos como 6 deportistas que no nos dejaban hablar ni entre nosotros. Entonces yo estudiaba ingeniería gráfica en Virginia y las épocas de Halloween, Navidad, etcétera, pues me iba a Houston y me cerraban allí en un hotel gigante, brutal, el Austin Wex, que tenía hasta pista de patinaje. O sea, te trataban muy bien, pero no eras nadie, ¿sabes? Entonces, también llegó un momento que no me tiró mucho. Y en esa época, en Virginia, me vinieron a ver una gente y me dijeron, hostia, Albert, tío, tú eres olímpico, ¿no? Y yo, sí, de Andorra, ¿sabes? Pues yo lo digo, o sea, llegué a ser olímpico porque soy de Andorra, ¿sabes? Si hubiera sido suizo o austriaco, con 17 años no hubiera ido a los Juegos Olímpicos, y menos en esa edad, en esa época, porque los esquiadores buenos tenían 35,
te diría, hasta 35, ¿no? Que hoy en día todo el deporte ha cambiado muchísimo, ¿no? Y yo ya estuve en esa época, entonces le dije, sí, sí, soy olímpico. Entonces me dijeron, hostia, nosotros tenemos un equipo de básquet y tal. Y yo pensé, hostia, a ver, tengo que volver a empezar a hacer deporte para sentirme bien y todo, ¿no? O sea, a mí el básquet no me gusta, ¿sabes? Pero dije, bueno, me tiro. Entonces empecé a jugar. Y resulta que de los 5 que están en la cancha, para ser un poco breve, ¿eh? Los 5 que están en la cancha, como máximo son 12 puntos. Y os lo digo, si tú eres un amputado tibial, pues eres 3 puntos. Y si eres una persona como yo, pues eres un 0,75 o un 1. Es lo más bajo que hay. Con lo cual, si yo juego bien, pueden jugar otros atletas que tengan mucha más musculatura tienen mucho más equilibrios para los dobles, tiran mucho más lejos, etcétera. Y dentro de los 4 unos que había en el equipo, pues en un mes y medio el que jugaba más era yo. Entonces, siempre se me han dado muy bien los deportes y entonces pues allí tuve la gran suerte de quedamos subcampeones ¿lo sabéis lo que es la NBA? Pues es la WNBA, pues quedamos subcampeones de la Liga Este y luego fuimos a los campeonatos del mundo por clubs, que es como la Champions, y quedamos subcampeones del mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso ahí me dio mucha, mucha fuerza moral también de, joder, pues hacer deporte. No me gustaba mucho el deporte paralímpico, ¿sabes? Porque me gustaba más ya había vivido como profesional el deporte que conocemos todos y me tiraba más eso. Entonces busqué algo que fue el automovilismo porque se me empezó a dar bien, ¿no? Entonces, pues Y ahí encontraste realmente un modus vivendi también, sí, ¿no? sí, yo allí de repente pues me di cuenta, gracias en parte a mi madre, porque se enfadó con todo el mundo se enfadó, entre comillas, con todo el mundo médico, que nadie me curaba, entonces íbamos a todos los curanderos del mundo. Entonces en un año hice 100.000 kilómetros y claro, en esa época pues ni teníamos las carreteras de hoy, ni teníamos la policía de hoy, entonces cada vez me encontraba mejor, más seguro, conducía más rápido, entonces dije, joder, tío, estoy conduciendo bien. Luego aquí en Andorra los viernes y sábados era muy típico de juntarnos 20 coches en los parkings de Gran Valira o algo así, ¿sabes? Y nos hacíamos nuestro circuito derrapando de dos en dos y allí aprendí muchísimo y vi que a mitad de invierno iba casi tan rápido como los que hacían carreras, ¿no? Entonces dije, "Hostia, ¿y si hago carreras?", ¿no? Entonces, pues de ahí salió un poco la idea. Entonces fui al Automóvil Club. No me dijeron que no, pero me dijeron que, claro, que la gente que tiene discapacidad de alguna manera o movilidad reducida, solamente podemos hacer deporte contra nosotros. Entonces dije, no, es que yo no quiero hacer deporte paralímpico, quiero correr en coches. Entonces me costó casi 2 años de insistir, insistir, insistir. Y al final me dieron la licencia con el Automóvil Club de Andorra, en especial, el RAC, la Federación Española, la Federación Catalana, ¿sabes? Les llamaba cada día, era una mosca cojonera para decir, ya, que no os estoy pidiendo que me hagáis una categoría para mí, o sea, yo corro con los demás, me da igual ser el último, tío, ¿sabes? Que no, pero sabía que no sería el último, además, o sea, lo tenía clarísimo, ¿no? Al- Decías ahora que tuviste que pelear esta acreditación o aprobación por parte de las autoridades. ¿También había algún médico que te decía, oye, ¿qué haces, tío? O sea, Sí, pero muy pocos, ¿eh? Muy pocos. Tuve el primer problema fue de que tú necesitas una confesión médica, un parte médico que se pasa cada año conforme eres válido para conducir, ¿no? Entonces encontramos con el doctor Aro aquí en Andorra encontramos una frase que se continúa usando para todos los demás, ¿no? Que eh, está perfectamente posible su conducción
siempre que el coche esté adaptado a su discapacidad. Entonces, la frase esta continúa siendo para los demás y hoy en Europa tenemos casi 73 personas con movilidad reducida compitiendo en diferentes campeonatos, ¿no? Yo creo que se marcó un hito, ¿no? Que ese hito, que es lo que me dicen casi todos, ¿no? Es joder, que ganas tú y estás delante y eres el que has ganado. Tengo 4 campeonatos, tengo 5 subcampeonatos. Ya, pero yo sé, yo lo vivo diferente. Vivo, trabajo para esto, evoluciono cada cosa. Saben que en mi equipo saben de que me cuesta mucho de encontrar también el patrocinio, etcétera. Entonces ellos se ponen, ven mis ganas de decir, hostia, vamos a mejorar esto, a ver cómo lo podemos mejorar, ¿no? Está Guido Simplex detrás también con el sistema de mandos detrás mío, siempre evolucionando. De hecho, la gente con tetrapléjicas o con distrofias musculares elevadas casi usan el mismo acelerador que uso yo. Entonces, antes era mecánico, por eso tengo estas operaciones aquí, que eran como si tú apretas el pie con una varilla, entonces yo lo apretaba con el dedo, y hoy en día ya todo esto para ir por la calle lo tenemos electrónico. Lo tenemos con unos potenciómetros, que es como si jugásemos al slot, ¿no? Al Scalestric, un poquito suave, para casi todas las discapacidades. Y si no, hemos creado unos joysticks que me cuesta mucho de llevar y hago muchos kilómetros de prueba, pero una persona con ya, o sea, yo te hablo que tengo la lesión aquí, solamente con la lesión aquí, estamos hablando de 6 centímetros, ¿vale? Ya empieza a tener las manos, un problema más de las manos, ¿no? Entonces les cuesta más coger, en este caso, con yo estos días que llevo la silla eléctrica, pues es un joystick, va todo muy suave, ¿no? Entonces yo me pongo en la piel de mucha gente, de dobles amputados, tanto tibiales como superiores, para crear diferentes cosas, porque tuve la desgracia que al principio de tener el accidente, con que golpeé con la mano, yo la mano izquierda se me quedó así. Entonces, yo te hago este movimiento, por ejemplo, ¿vale? Pero te lo hago con la derecha y te lo hago con mucha más soltura. Estoy justo en el límite de que esta mano no funcionará. Fuiste el primero que compitió en el Mundial de Rallys. Debutaste, si no me equivoco, en un Monte Carlo. No, fue el segundo año El del segundo Monte año. Carlo, sí, sí, sí. Pues yo recuerdo ese Monte Carlo porque es la primera vez que yo fui a Monte Carlo como espectador. Sí, Te hablo que debía tener, no sé, 13 años, 14 años, y fuimos con un amigo que nos alucinaban los rallies, y eso que nos levantamos, fuimos al tramo a buscar sitio, y nos pasa un coche y pone Albert Llobera, y mi compañero me dice, mira, este es de Andorra y compite y va en silla de ruedas. Y yo aluciné. Nos pasó, pero que nos arrancó las pegatinas y no estabas en tramo. sí, estaba en algún enlace largo. Pero ya dije, este tío, vaya, o sea, y te seguimos todo el rally, Sí, al dedillo, todo lo que hacías. sí, Esa vez sí que pudiste terminar, el segundo año sí que tuviste que abandonar, sí. pero de unido. Sí, el 2002 iba cuarto del Mundial Junior, corría el Mundial Junior, que eran 7 carreras. Y en el penúltimo tramo alguien tiró nieve en una curva y golpeé muy poco, pero golpeé muy poco y me quedó la dirección torcida y se me rompió como unos 4 o 5 kilómetros después, pero nos quedaba un tramo y íbamos cuartos de las Junior. Ahí luchando por el podio. Bueno, de hecho Loeb ganó ese mundial que estábamos corriendo conjuntamente, ¿no? No, en 2001 ganó Loeb y 2002, que ya era ganó Dani Solá. Dani Soler, otro gran piloto Sí, catalán. sí, sí, sí. Y a partir de ahí ya, o sea, se te abre todo el mundo de las carreras. Has Sí. pasado por muchísimas disciplinas, desde rallies de tierra, rallies de Sí. asfalto, rallies de hielo. Sí. Aquí en Andorra son muy famosas las G-Series. Sí, Y también, como no, el Dakar. sí. Allí has competido además
Coches, Todo. camiones. Sí, sí, sí. He corrido con coches. Te falta la moto. He corrido con buggies potentes, buggies de 400 y pico caballos, 2 años. Eh, bueno, te digo que soy bastante inquieto, ¿no? Que cuando era muy bueno esquiando era el mejor de mi pueblo, ¿no? Como si dijéramos. Y es lo que encuentro que pasa mucho en España, de que ahora ya no tanto, porque la gente, los jóvenes se están abriendo bastante, pero ha habido toda una época que durante 25 años siempre ganan los mismos en rallies, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hacen muy bien y son brutales, pero solamente están en España, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho de que si me tienen que pasar lista, que me lo pasen los mejores. Y si en vez de hacer 12 o 14 carreras en España tengo que hacer 7 y 7 son del Mundial, me voy a hacer las 7. ¿Por qué? Porque los kilómetros son el triple, el ambiente es totalmente diferente. Yo sé, yo he tenido la gran suerte de Loeb, Gali, Basso, Carlos Sainz, Richard Barnes, Delecour, todos estos, Solberg, o sea, Solberg me ven, además he coincidido con varios de estos que te he dicho, con Solberg, Loeb y Sainz he coincidido en el Mundial de Rallycross, aparte del Mundial de Rallys, en el Mundial de Rallycross y en el Dakar, aparte de varias carreras tipo espectáculo que se corren en Italia o en España, etcétera. O sea, es que todos me vienen a ver, ¿sabes? Hostia, Albert, ¿qué haces? ¿A dónde estás aquí, tío? Tal, que no... Y se ríen porque hemos sido muy amigos, han sido otra época y hemos sido muy amigos de día y también de noche. Que eso es, para mí es muy importante, ¿no? La gente la conoces bien porque son buena gente y todo, pero cuando te vas de fiesta con ellos es que eres un poco más, ¿no? Tienes otra sensibilidad y en esa época he tenido la gran suerte de vivir una época, o sea, lo he hace 3 años en el Dakar me dice, Albert, no vas a correr ninguna carrera del Mundial este año, ¿no? Yo no, es que no vayas, está tope aburrido, tío. Está todo el mundo tope focus, tío, ¿sabes? Está todo el mundo con los vídeos y tú ya no eres de estos, tío. O sea, ya te has cambiado un poco, ¿no? Y la verdad es que un poco lo he notado, ¿no? Tuve la gran suerte de correr hace 2 años la Toyota, para Toyota España, sobre todo para la gente de Logroño, de Álava, todos los concesionarios que me apoyaron para poder hacer 8 carreras, 4 en España y 4 en Portugal. Y sí, continúa siendo rápido, pero ya no eres... la edad también funciona diferente, pero lo que funciona totalmente diferente es la manera de los entrenos, ¿no? O sea, yo entreno bien y apunto las notas bien para hacerlas en 3 pasadas e ir a toda castaña, pero no mirarme los vídeos 30 veces cada tramo. Lo encuentro un poquito falta de, ¿sabes? Le falta ese gusanillo, ¿no? Van todos de memoria. Esos topes que vemos ahora en los rallies, eso solamente lo puedes hacer cuando ya has hecho varios años el tramo, pero especialmente porque has hecho 200 pasadas en vídeo mirándotelo. Has machacado mucho Sí. para poder... Sabes el agujero donde está, dónde vas a ir a caer también, todo. Y me falta un poco... Me falta esa conciencia porque soy de otra época, no... O sea, lo apruebo totalmente, ¿eh? O sea, cada uno hace su época y ha tenido su época. Pero que a mí esa época me ha pasado, entonces he tirado más para los Dakar, ¿no? Entonces he tenido la gran suerte de que Nasser Alatilla era compañero mío en el Mundial Junior y sobre todo en el Mundial Super 2000, y allí nos hicimos muy amigos y nos hicimos mucho más amigos cuando en los Juegos Olímpicos de Londres del 2012, que él consiguió medalla olímpica, mi hija estaba corriendo en atletismo en los Juegos Olímpicos y me llamó y me dice, ya le digo, dentro de 2 días vengo a Londres, justamente. Entonces
allí fue cuando él me dijo, Albert, tienes que ir apartando y tienes que ir más para el Dakar, ¿no? Y mi contesta era, Nasser, con lo que consigo ir al Dakar, puedo competir durante todo el año en el Mundial en vez de hacer solamente una carrera, ¿sabes? Entonces, eso era lo que yo no acababa de entender, ¿no? Hasta que luego te das cuenta de que el Dakar es un movimiento que te da la posibilidad de que mueve tanta publicidad y tanta rentabilidad que te da posibilidad de continuar corriendo durante todo el año, a lo mejor no el mundial, pero sí diferentes cosas, que es lo que he estado haciendo por los últimos años, casi la última década, te diría. De la etapa de los rallies, ¿con qué te quedarías? Porque, claro, haber competido con los mejores tantos Sí. años, haber hecho tantos rallies, incluso tramos míticos, ¿no? El Col de Turiní y todo esto, ¿con qué te quedarías? Me quedo con el ambiente de que he llegado a vivir y sobre todo lo que me han dado todos estos pilotos que he nombrado, todos me han ayudado muchísimo. Todos. O sea, Sainz, por ejemplo, tienes que bajar peso de los mandos, tienes que no sé qué, algo así. Luis Moya también me enfocaba, Loeb siempre ha estado encima. Vaso, por ejemplo, te das cuenta, Gali, que te ayudan hasta un momento que dicen, hostia, este ya no lo tengo que ayudar Este tanto, va rápido. pero que también te gusta, ¿no? Porque dices, hostia, ahora te están valorando más y te están acercando más a ellos y estás en una época muy buena, ¿no? Yo creo que esa época me ha enseñado muchísimo. Luego en España he tenido la gran oportunidad porque me decían que era como si bajase de escalón y yo no lo encuentro de bajar de escalones. He pasado del Super 2000 a subirme o a un Fiat Punto, a Super 1600, a pasarme a un estilo, por ejemplo, tracción delantera, trabajar 4 años para Abarth para evolucionar un estilo que en sí pues era un poco feo y todo, pero que cada vez iba más rápido hasta llegar a conseguir un subcampeonato y al año siguiente un campeonato, ¿no? Con lo cual el año siguiente volví al Mundial con un Super 2000, ¿no? O sea, los premios vienen un poco a la suma, De ¿no? esa constancia, ¿no? Que vas diciendo Sí. que No, yo creo que si tienes el respaldo de una marca y de los patrocinadores, aunque el coche sea un poco inferior o de otra categoría, que tú has estado antes arriba y tienes que bajar, o sea, el problema no es bajar, el problema es de decir, vale, he bajado. Es como repetir curso. No, 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 no. Es voy a aprender más con este coche, a ver de qué manera le puedo sacar la quinta esencia para ir rápido, ¿no? Y fue una época que a mi lado pues estaba Lucas Cruz, que hoy está con Carlos Sainz, estuvo Alex Aro, pero estuvo Diego Vallejo, por ejemplo, jugándonos los dos campeonatos con Climent Domingo, que era el piloto del RAC, con el Peugeot algo más gordo, que la gente hablaba de los tres primeros de la general y hablaba solamente de nosotros, porque nosotros hacíamos sextos y séptimos corriendo con dos ruedas motrices, corriendo con los cuatro ruedas motrices. Y vamos muy rápidos, pero muy rápidos tengo situaciones del Diego, muy bien, tal, no sé, intenta ir más por lo negro, tío, ¿sabes? Porque al final ya ocupabas hasta el Prado, ¿no? Bajábamos tan al límite y vamos muy rápidos, muy rápido. y a partir de ahí en catalán te engrescas Sí, con el Dakar sí. y descubres una modalidad nueva Hey, que también te produce mucha satisfacción, ¿no? sí. Me satisface mucho porque yo soy de hacer muchos kilómetros. Yo hago 100.000 kilómetros al año aproximadamente, porque entre que yo hago de secretaria, de piloto, de manager, de todo, también hago cosas de marketing, hago conferencias, hago diferentes... Y viajo sobre todo en coche, entonces hago distancias muy largas. Entonces el Dakar es distancias muy largas conduciendo muy rápido, porque lo del Dakar de la aventura era cuando se hacía en África. O sea, hoy en día
El Dakar es un rally de una etapa de 500 kilómetros, ¿sabes? Entonces, tienes que pensar que ese coche te tiene que durar los 500 kilómetros, pero tu ritmo es muy elevado. Entonces, el ritmo que se establece es el ritmo que yo me encuentro muy a gusto, que es ir muy rápido, sin ir al límite y pensar un poco en la mecánica, porque siempre todos mis equipos me valoran mucho por tener pocos accidentes, por no romper los cambios, por cuidar mucho la mecánica, etcétera, etcétera. Que eso en los presupuestos de los equipos es muy importante, que lo sepáis todos los que estáis de nuevos, porque eso los equipos lo valoran mucho, que seas un tío rápido y que encima no rompas las cosas es muy importante. ¿Eh? Y en el Dakar pues se me da bien por eso, ¿no? De tener esas cosas. Y empecé primero para la marca Isuzu, que me llamaron y yo pensaba que era una broma, porque pensaba, a ver, tú me estás llamando para que vaya a hacer de mochilero de Marco Allen, que era subcampeón del mundo de rallies, y de Eddie Orioli, que ha ganado 4 Dakars. O sea, y yo le decía, pero si yo la única arena que he visto es cuando he ido a la playa con mis padres, tío, ¿me entiendes? O sea, es una especialidad que no le he hecho nunca, ¿sabes? Y se ponían a reír. Ya, pero te hemos estado siguiendo este año en Finlandia y fue una época que Mitsubishi Ralliart me llamó y me hizo, Albert, ¿quieres hacer 2 carreras para nosotros? Y yo tenía contrato con Abarth, lo hablé con Abarth y Abarth me dio el permiso. Y en vez de 2, fueron 3. Y en Finlandia hicimos décimos. Y eso fue como un... Hostia, el tío este que va con la silla y ha hecho décimo, tío, ¿sabes? Que lo queremos, o sea, tienes que ser tú, ¿sabes? Y allí fue también un cambio de todo, ¿eh? Cambio de equipos, como de evolución de piloto, me dio mucho ánimo. Entonces, y yo le daba la importancia que tenía, porque nunca he sido de los que, sí, he hecho décimo allí y tengo 4 campeonatos. Sí, lo he hecho, pero siempre te digo lo mismo. O sea, soy un privilegiado de poder hacer lo que he hecho. Nadie me ha regalado nada, sino que lo he luchado para conseguir los patrocinios, los equipos, estar bien con todo el mundo. He sido bueno dentro de la pista y he sido bueno en los despachos también, ¿no? Entonces, esto me ha ayudado mucho a llegar muy arriba. Ahí en el Dakar, después te pasas a la modalidad de camiones. Me comentabas antes de empezar a grabar Sí, que os ponéis a más de 200 sí, sí. con un camión que pesa Sí. que, 9.500 kilos. Vale, pues eso fue. imagínate. Es una época muy bonita porque yo hice 2 Dakars con MD, que es un buggy excelente con motor Corvette de 400 y pico caballos. Que además el segundo ya lo hice con Alex Aro, que hoy está con Nani Roma haciendo de copiloto. Y disfrutaba muchísimo. Y había sitios como la especial de Uyuni, que os sonará porque era en Bolivia, que era un lago salado, que tuvo muchos problemas, muchísima gente, sobre todo lo de las motos y tal. En Uyuni llegamos hasta los últimos 20 kilómetros, llevamos segundos de la especial. Y te estábamos hablando de una época que había sitios que íbamos a más de 220 kilómetros por hora con esos buggies y tengo muy buen recuerdo de encontrarte muy bien allí. Era un buggy que se trabaja desde detrás, que no paras de trabajar y todo, pero con Alex llegábamos a sentir sensaciones muy buenas y él aprendió mucho del Dakar allí y a mí me ayudó mucho porque también hubo algún momento que me decía, Albert, levanta un poco aquí, que no sabemos lo que está detrás, ¿sabes? Y mi corazón daba para más y no tenía que ser para más, ¿no? Entonces, tener otra persona al lado de estas características me ha ayudado muchísimo. Y el tercer año, en el último momento, el equipo MD, en vez de irse al Dakar, fue al Africa Race. Me dijo, Albert, te traemos de piloto, no tienes que pagar nada
si quieres buscar un piloto, hay un sponsor para ganarte algo de dinero. Y dije, no, no, yo me guardo mi dinero para volver a los rallies, que era lo que más me ha gustado más, siempre han sido los rallies. Y en ese momento apareció la persona que antes te he dicho que Mitsubishi Ralliar me fichó para hacer 2 carreras, que al final fueron 3, porque lo hice tan bien que me pagaron 3. La persona que me fichó para ir a Mitsubishi fue la que me llamó, me dijo, Albert, no vas al Dakar, ¿no? Y dije, no, porque al final van al Africa Race, me guardo mi dinero para ir al Dakar. Me dice, ¿quieres ir al Dakar? Y dije, depende. Dice, ¿depende de qué? Digo, depende del aparato, porque ya no voy al Dakar con un aparato normal, quiero un aparato gordo. Y me dice, en camión. Digo, ¿en camión? ¿Camión de carreras? Y el año antes me había subido con Pep Vila en uno de los Ibecos y le dije al Pep, tío, o sea, si me dejan un camión, voy a subirme en un camión. Y me dice, ¿en un camión? Y digo, ¿un camión de carreras o de asistencia? Y dice, a ver, de carreras. Y dije, sí. Dice, no me has preguntado ni la marca ni nada. Digo, no, 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 que me voy a subir en un camión. Y ahí empezó. Y he hecho, de hecho, 6 Dakars en camión. He terminado 5 y he hecho 2 veces de los 15 primeros. Y si hubiéramos tenido un poquito más de suerte, hubiéramos hecho de los 10 primeros al menos 2 veces, para no decirte 3. Alucinante. Yo alucino, me encanta, estoy disfrutando muchísimo con esta conversación, de tener de aquí, de poder que nos expliques tus historias, porque realmente ah, es que no tienen... No he visto otro caso de otra persona que haya llegado a estos límites. Entiendo que también necesitas una formación física o am, una base, ¿no? Que Sí, pueda soportar todo este ritmo que sí, llevas, ¿no? sí. ¿Cuál es tu rutina? La rutina es entrenar 5 días a la semana, casi casi durante todo el año. Y en los últimos 10 años, te diría, o 12, casi más pensando en el Dakar que no en los rallies, porque el sistema he entrenado con Miguel Ángel Rodellar desde hace 28 años, creo que llevábamos entrenando juntos. O sea, podríamos ser pareja casi, que era la persona que entrenaba pues a Cyril Depré cuando ganaba el Dakar, etcétera. Una persona muy normal que ahora, por ejemplo, me está ayudando muchísimo a nivel de la lesión. Es una persona muy normal y que se adapta mucho a mis... O sea, yo estoy 200 días fuera de casa. Entonces, él se adapta mucho. Cuando yo estoy aquí, de los entrenos con él, cuando estoy fuera me los manda, los tengo que ir haciendo. Y soy una persona bastante con actitud para entrenar, sea donde sea y en el viaje, en el donde esté viajando. Forma parte de mi estatus de levantarme pues antes, o hacerlo en el mediodía o justo antes de la tarde-noche, cuando ya hemos terminado las reuniones, de llegar al hotel y hacer pues un footing por fuera y entrar en el gimnasio. Sí, O sea, no tienes una rutina definida, pero siempre en tu no, día a día hay un momento para dedicarlo a sí. la fisioterapia. Normalmente lo hago en bicicleta, en rodillo, para ir más rápido, porque lo tengo en casa. Entonces me hacen un planning y depende de cuándo se va aproximando el rally, por ejemplo, pues las series de láctidos es diferente. O sea, se acortan o se alargan según la época donde estemos, o momento de descanso es distancia, ¿vale? Y, por ejemplo, mi entrenador me entiende perfectamente y a veces me dice, Albert, ¿cuántos días hace que no sales por la noche? ¿Sabes? Me dice, tú necesitas salir por la noche, Ya te ¿sabes? ve, te dice, Me dice, él, o sea, sabe que lo llevo dentro, ¿no? Entonces, sabe que he sido deportista y soy, pero necesito mi espacio también de estar con mis amigos, de poder disfrutar.
y de poder desmadrarme de alguna manera y vivirlo y transmitirlo a la gente, que también es un buen momento para transmitirlo, ¿eh? Como Romario, ¿no? También. O sea, podría ser brasileño tranquilamente. Después también, a nivel de alimentación, Sí. ¿has tenido que cambiar alguna cosa? He tenido que cambiar alguna cosa y he tenido diferentes dietistas en diferentes equipos, ¿eh? Te diré que soy muy malo en esto porque intento comer lo mejor posible porque tengo la gran suerte de que cuando estoy en Andorra siempre como en casa de mi madre. La comida, no hago comidas externas, hago comida en casa de mi madre. Y mi madre es una persona que somos 4 hermanos, siempre se come muy bien en casa, pero se come muy saludable. Entonces, no he tenido ningún problema. Sí que he tenido que cerrar un poco la boca porque soy de los que me encanta comer y me encanta, por ejemplo, pues hacer tapeo, ¿no? De ir de tapas, cervecita y no sé qué, me encanta, ¿no? Y entonces tengo mi escape de vez en cuando para hacerlo, pero sí que intento pues de tener un desayuno bueno para poder entrenar, la comida que sea buena, de merendar también que sea correcto y la cena intentar de que cenar más bien en casa que no por ahí, ¿no? También. A nivel mental también debe ser algo fundamental trabajar este Sí, aspecto. sí, Ah, Viéndote tu trayectoria y por lo que explicas, sí, tienes una cabeza ya positiva de por sí, pero sí. ¿cómo la trabajas también? A ver, he tenido mucha suerte en esto porque siempre lo he llevado bastante correcto. Entonces, los últimos 3 años o 4 sí que te diría que he tenido pues un bajón ya de que acabo de hacer 59 esta semana. Entonces, quieras o no, esto también de cuarta a quinta será cuarta en vez de quinta muchas veces, en lo que hablábamos un poco de los rallies. Entonces, en el Dakar esto, por ejemplo, no te sucede porque si no lo ganas en un sitio, lo puedes ganar en otro sitio, con cabeza, ¿sabes? Y tienes que correr donde tienes que correr. Y esa parte mental que me faltaba, pues he tenido la gran suerte de que mi hija, a vez de ser olímpica y atleta, estudió psicología y ha hecho neurociencia. Y eso ha sido un paso de que cuando me falta algo la tengo a ella y ella es la que me acaba de ordenar un poco para dónde ir, qué valorar. Estás valorando una cosa ahora totalmente externa que te está influyendo y no te sirve para nada. Vamos a trabajar aquí y eso te diría que es casi mejor que estar fuerte físicamente. Entonces ahí en esa parte tengo la gran suerte de que lo tengo en casa y tengo a Cristina, ¿no? Que ha creado su Brian Works, que es el sitio donde trabaja, y es ella la que hace la neurociencia, ¿no? Que me clava las ventosas, me da las imágenes, intentamos de leer dónde estoy fallando para corregirlo, etcétera. Un día chof, podríamos decir, porque al final Existe. los hay. ¿Qué es lo que te anima? Me anima mucho estar con mis amigos. Ellos son los que siempre han estado allí y que para ellos he sido el Albert, no he sido ni el que ha ido a los Juegos Olímpicos, ni el que ha ido al Dakar, ni el que ha ganado los campeonatos de no sé qué. Soy el Albert y si esto no es así, no es así, tío, ¿sabes? Y que, oye, o vamos aquí, o vamos a un festival, o nos vamos, eso lo tenemos. Y entonces la gran suerte que hemos tenido, pues que éramos un grupo de 7 que quedamos 5, entonces los que se han ido, que han sido por hacer esquí extremo y el otro en carrera de coches, o sea, además somos reincidentes un poco, en ese aspecto aún nos ha hecho más fuerte, ¿no? De valorar esas pequeñas cosas, ¿no? Ahora se nos ha ido otro y entonces también valoramos otras cosas de que, pues, que no se nos tenemos que ir escapando de que aunque cada uno tiene su familia, pues existimos y la familia, las mujeres de cada uno ya sabe que los socis son los socis, ¿no? Un poco, entonces. O sea, tu grupo son los socis. Sí, sí. Muy bien. Nada,
Ahora el proyecto que tienes entre manos, ¿qué sería? Porque me comentabas que ir al Dakar este año está difícil. Está complicado por una sencilla razón. Primero porque ya he hecho 9. Me cuesta mucho recuperar y estoy 2 o 3 meses después con la mandíbula torcida, la cadera destrozada, ya tengo compact disc entre vértebra y vértebra de lo fino que ya me queda de no tener musculatura y estar rebotando. Entonces, valoro otra cosa. El valor que era estar dentro de los 10. ¿Sabes? Entonces lo hemos estado hablando pues ahora con Ford, ¿no? Con Ford Trucks, y o sea, lo que necesitamos es 2.000 kilómetros de test, o 3.000, o 2.000 y Marruecos, e ir al Dakar. Y la discusión es que no, ¿no? O sea, el dinero, vas a cobrar más. Ya, pero no te estoy hablando de cobrar más. Te estoy hablando de que cada 2 etapas perdemos 25 minutos porque se nos rompen la mierda de soportes que vale 50 euros o que vale 200 euros. O sea, los cambios, el chasis, el motor, va todo genial. Donde perdemos el tiempo es en las chorradas. Las chorradas que no hay kilómetros. Y eso, por ejemplo, en la época que estaba pues con Iveco, con Derroy, veías que el funcionamiento era totalmente diferente, ¿no? Yo llegaba allí, llegábamos con una lista que mis copilotos les pasaba a Derroy o al jefe de Derroy, ¿no? Que decías, hemos destrozado estas cosas casi seguro. Vale, y tú pasabas, pero decías, hostia, estás cambiando esto. Sí, es que esto tiene 1.380 kilómetros y en el kilómetro 1.900 se rompe y ya lo cambian. ¿Sabes? Por eso no hay fallos allí. ¿Sabes? Entonces, la diferencia es, sí, ¿tienes ganas de ir al Dakar? Sí, claro que sí, tengo ganas, pero no con cualquier cosa ni con cualquier aspecto, ya para tener ya una meta más profunda y poderlo hacer. ¿Verías como poder ejercer un rol más como de asesor o incluso de directivo de un equipo? Eh, bueno, ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando con diferentes. Tengo 4 chavales, 2 en especial, que es Carlos Tatay, que viene del mundo los 4 son lesionados en motorsport y que quieren volver a correr. Soy ya de entrada. O sea, ya los 4 ejemplos que te digo. Entonces, el otro es el Mar Roma, que es el hijo de Nani, que con Nani hemos compartido equipo durante 5 o 6 años, ¿no? Entonces tenemos una relación muy buena y también el chaval pues con 16 ya tuvo el accidente. Nani a lo mejor era un poco reticente a la que volviera en el motorsport, pero hacía toda la pinta de que quiere volver en el motorsport. Tatay es una persona que viene del mundial, es un poco muy parecido a mí, ¿no? Que con 16 años ya estábamos haciendo el europeo, haciendo alguna prueba del mundial. Luego tuve el accidente con 17, 18, ¿sabes? Que es lo que me pasó a mí. Caes en un pozo de decir, hostia, y pues cuando yo lo vi estaba totalmente en un pozo que yo nunca lo llegué a vivir tampoco, ¿no? Ni en esa época había psicólogos, pero tuve la gran suerte del equipo este, de mis amigos, de no sé qué, bueno, pues me he quedado así. O sea, yo no recuerdo en los años 85, cuando yo tuve el accidente, al 90 y pico, no, o sea, no había una triste rampa en ningún sitio. O sea, y no recuerdo de no ir a ningún sitio porque había escaleras, por ejemplo. O sea, yo recuerdo que llegaba allí, me ponía detrás y los otros me subían y nos íbamos de fiesta o nos íbamos a comer a cualquier sitio del mundo. Esto, la mentalidad de hoy también ha cambiado, ¿no? La gente también quiere que esté todo adaptado, que esté... Sí, pero esa parte interna es la que te hace fuerte, ¿no? Y en este caso, de estos 4, el otro es Tinin y el otro es Ramos, de estos 4, 2 están apuntando bastante fuerte. Y creo que el legado puede continuar con garantías, ¿no? Que eso también sería
una parte importante, ¿no? Porque ya hay algún alemán que también lo hace bien, hay dos americanos que también lo están empezando a hacer bien. Estoy dentro de la comisión de la FIA de accesibilidad y entonces desde allí controlamos a diferentes sitios. Hago de mentor de un chaval mexicano también que está corriendo en Estados Unidos. Hay algunas cosas que no me importa para nada lo que me ha costado llegar hasta allí, de transmitírselo y de decir a la tierra, al asfalto, vamos aquí, tío, vamos a probar esto. No dejes de probarlo, tío, ¿sabes? Porque la tierra es muy divertida, ¿sabes? Donde está el dinero a lo mejor puede ser en los circuitos o en el Dakar, pero un rally de tierra, tío, es excepcional. Aparte de que en un circuito no tienes límites. O sea, los límites sí que te los marca la pista, pero volcarás 7 veces y en 30 segundos tendrás a 7 Marshalls allí con el... ¿vale? En un rally, o sea, a la que te sales, no sabes ni dónde vas a caer, ni si se te va a incendiar el coche, como me ha pasado a mí en 3 o 4 veces, ¿eh? O 5, que no es nada fácil, ni luego volver de cuando te pasan estas cosas. O sea, del golpear de de 140 a cero en 0, la masa cerebral, estás 3 días ¿cómo decías? Sabes que no sabes dónde lo tienes, ¿sabes? Pero tú vuelves allí. Y quiero que ellos también vivan un poco lo que cuesta llegar a cada sitio, sean quien sean y el dinero que tengas, pero cuesta mucho llegar a los sitios. Y no solamente con dinero, ni solamente con talento hoy en día. ¿Cómo ves los rallies actuales? Porque vemos las marcas que han competido ahora con coches híbridos, ahora tiran para atrás y vuelven los coches convencionales, podemos decir. Ujú, Después las marcas están así, que bailan entrando, saliendo. ujú. ¿Cómo ves? ¿Ves que hay buena salud o ves un poco de incertidumbre? A ver, la parte de incertidumbre que le marcan a las marcas, en parte es por culpa de los organizadores, no de los organizadores del rally, de los organizadores de los campeonatos, de cómo venden el campeonato. O sea, yo cuando corría en el Mundial salía en las noticias y salía en los resúmenes de no sé qué, ¿sabes? Hoy en día, o sea, todo esto es de pago. Entonces, ¿qué le vendes al sponsor? Como no, como no hagas un siniestro y atropelles a 20, que es una pena, que es lo que sale, no sales a ningún sitio. Entonces tendríamos que trabajar en los sistemas de Dorna, de etcétera, ¿sabes? De decir, ya, lo veis como ahora ya no las tabacaleras, sino los sponsors les cuesta más ir ayudar a esta gente, a todos estos pilotos, pero el dinero viene de allí. Entonces, si tú no ayudas a que esa marca salga en todos los sitios, tenemos que trabajar desde allí. ¿Sabes? Es un poco una pena. Indirectamente, si los rallies ahora se hacen ya, tienes que tener una videoteca en vez de los libros o de las cosas, ¿no? La mejor cosa, la mejor categoría para mí son los rallies. O sea, un piloto rápido como puede ser, pues, yo qué sé, Neville o Tanak o Sordo o Sainz, lo puedes poner menos en una moto, lo puedes poner en un Fórmula 1, que también lo hará bien, ¿vale? Un tío de MotoGP lo puedes poner en un sitio de rallies que lo hará bien. Y lo pones en un sitio de Fórmula 1 y también lo hará bien. Eso es otra especie, no en extinción, sino que va subiendo muchísimo, que es otro problema que tiene pues Dorna, ¿no? De que la mitad de parrilla de Moto2 pues es española, ¿no? Y entonces y estás hablando de que eso es un mundial. Entonces es una lástima, porque los mejores pilotos son de España, pero es un mundial, tendría que ser de todo el mundo, ¿no? Entonces, hay diferentes sitios que los organizadores de cada especialidad tendrían que ayudar a los equipos
para que los patrocinadores estuvieran contentos y tener distribución de pilotos de todo el mundo en cada sitio. Sería ideal. Has tocado muchas disciplinas a nivel de motor. ¿Te gustaría subirte en Fórmula 1? Bueno, me gustaría subir en Fórmula 1. Hubo una época que estuvimos mirando de estar en la Fórmula Renault y luego en la Nissan, pero ni en un sitio ni en el otro nos dieron permiso nunca para... Que en parte ahora en ese momento estaba como enfadado, ¿no? Con la FIA y con todo. Joder, tío, que yo ya sé, tío, que me puede pasar algo, pero que, ¿sabes? Incluso les decía, va, aprieto un botón y salgo, ¡piu! Como un F-16, ¿sabes? Me decía, pero a ver, tío, o sea, que no puede ser, porque ya para entrar ya necesitas saltar adentro, entrar dentro de un sitio que es muy lento. Ahora, por ejemplo, estamos ya trabajando ya en otra especialidad que es el car cross, que también se entra por una ventana, y estamos ya con Yakar trabajando en otro invento para que la gente con movilidad reducida podamos entrar de otra manera dentro de estos sitios y tener un aparato a buen precio que puedas hacer tierra, puedas hacer asfalto para entrenos o para correr, ¿sabes? Entonces ya estamos trabajando en diferentes cosas. Más que también estamos trabajando, pues Alonso nos ha dejado un car, hemos hecho unos mandos, la FIA ha puesto unas barras y un asiento que llevo con un arco de seguridad nuevo para gente con movilidad reducida en caso de accidente, en carbono. Está bien, pero los cars corren mucho y vamos un poco desprotegidos. Entonces, hace 20 años me daba igual esto, pero ahora pues no me da igual. Entonces pienso en los otros chavales que tienen que subir, ¿no? Y si hay alguna desgracia en esto, pues me veo relacionado, ¿no? También un poco, entonces intento de que las cosas hacerlas con un poco más de cerebro que más con el corazón, ¿no? El elemento seguridad, como dices, es muy importante. Y por lo que veo, pues en tu trayectoria te has encontrado muchas situaciones y justamente eso, incluso Sí. pues no te digo te ha salvado la vida, o quizás sí, pero No, no, ha pero sido fundamental, ¿no? sí. Bueno, de hecho, he tenido dos o tres accidentes muy, muy fuertes y en los dos casos más fuertes, el que ha ayudado a salir al copiloto he sido yo, no ha sido la inversa, por suerte, ¿no? Pero sí que es verdad de que los copilotos siempre han estado allí para ayudarme en cualquier momento. Jamás llevo las piernas atadas con velcro, ¿sabes? De poderlo hacer lo mejor posible. Pero en los dos accidentes más graves que he tenido, en los dos he ayudado yo a salir al copiloto en vez del copiloto salirme a mí. Sí. Y ya la última, ¿te queda algún sueño por cumplir? Sí, quedan muchos sueños para cumplir. Me gustaría correr, yo sé, Le Mans o hacer algo de resistencia también. Pero le doy la importancia que tiene, ¿eh? Si puede salir la oportunidad, saldrá, ¿no? Me gustaría ir a la luna porque no necesitaría la silla. A lo mejor con dos muletas, con dos muelles, podría ir andando por allí, ¿sabes? No sé. Que no son tonterías, ¿eh? Que lo pienso muchas veces, ¿sabes? Pero no sé, así como soñar que he sido campeón del mundo y cómo llegar a ser campeón del mundo de rallies, lo he soñado durante 25 años de mi vida. Me he ido a dormir pensando en eso, ¿sabes? Lo otro sí son sueños que están guapos y se pueden hacer, pero no sé, hacer descenso con la bici también me encanta. O sea, son cosas que dices, hay que hacerlas, ¿sabes? Pues oye, fantástico haberte tenido aquí. Darte las gracias por habernos abierto las puertas de tu casa, porque Sí. es un lugar que vale la pena ver también. Y nada, mucha suerte en todo lo que hagas a partir de ahora. Vale. Pues nada, no dejéis de divertiros y de soñar, que eso es gratis, y entrenar fuerte, porque hay que estar fuerte para mirar medallas del Dakar con los cascos y todo. Divertiros siempre, hacer lo que queráis, pero divertiros. Pues eso, ya lo sabéis, consejo de Albert Llobera. Y vosotros ya lo sabéis también. Suscribiros al canal, dale a la campanita si os ha gustado esto, dejadnos vuestro comentario
y os leemos. Volvemos con más. Hasta la próxima.